Es un año complicado el 14. Es un año complicado el 14. Es un año menos bueno que el 13. En esta ocasión entrevistamos al doctor Óscar Ugarteche Galarza, catedrático del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en la materia de cooperación financiera regional. El doctor Ugarteche nos hará un balance del comportamiento de la economía global en el año que está por terminar, así como las perspectivas para 2014 en este rubro. Este es un año malo para todos, pero ha sido un año más malo para las economías más maduras. Las economías ricas, altamente endeudadas, o sea, Japón, Estados Unidos y los países europeos, han pasado por un año muy malo. Creo que Abe ha logrado hacer algo en Japón para reactivar la economía japonesa a través de esa inyección de $80,000 millones mensuales, siguiendo el modelo estadounidense, y le ha funcionado un poquito. El resto está esencialmente donde estaba, es decir, que Europa está con crecimiento cercano a cero y Estados Unidos está con crecimiento cercano a 1. Es decir, no logra ninguna de las economías maduras altamente endeudadas. Los ricos altamente endeudados no logran todavía tomar oxígeno. Doctor, por un lado, la zona euro sobre todo ha reprimido, se ha sujetado a lo que ha dictado Alemania. Eso es con una disciplina muy férrea. Y por otro lado, usted mencionaba Japón y Estados Unidos, dan estímulos. Es un cruce. Los europeos tienen dos políticas. Hay la política del Banco Central, que es una política de inyección de euros, con lo que están tratando de estimular la economía como Banco Central Europeo. Pero la doctrina del ajuste económico, que no solamente es por Alemania, es por la Comisión Europea y por el Fondo Monetario. Los tres han salido con el cargamontón de que hay que comprimir la demanda, bajar los salarios, hacer que los salarios sean competitivos y subir los impuestos. Esa lógica ha llevado a una contracción del consumo europeo agregado. Y la contracción del consumo europeo agregado ha hecho que el crecimiento de Europa agregada sea pues de más o menos cero. Y además los niveles de déficit siguen siendo horribles. Es decir, tanto desde Gran Bretaña, que no está en la zona euro, Gran Bretaña sigue teniendo un déficit fiscal de 9% del PIB, una barbaridad, y sigue teniendo un problema de crecimiento. Europa, bueno, les digo, y Alemania, que es el exitoso, Alemania tampoco crece. O sea, a mí me encanta. Pues Alemania es el exitoso, ya sí. ¿Y qué significa en un contexto de crecimiento cero ser el exitoso? Crecer 0,5%. O no caer. Claro. Pero entonces, es decir, no es que tengamos una locomotora europea. No hay locomotora europea. No existe. No hay locomotora mundial. Y ese es parte del problema. Claro. ¿Qué está faltando, doctor? En el caso específico de Europa, ¿qué deberían hacer? Yo estimularía el consumo, y al revés. Yo estimularía el consumo para reactivar la economía. Pero las tasas están muy castigadas, aún así. Las tasas están castigadas. Lo que pasa es que Europa tendría que tener un riesgo europeo agregado. Los europeos tendrían que ponerse de acuerdo para tener un riesgo agregado. ¿Sí? Tendría que haber un bono europeo que agregue el riesgo de todos los países y esto abarataría los bonos de los países altamente... Bueno, porque todos están altamente endeudados, no es que algunos, todos. Ahora, todos van a tener, y este es un problema, un segundo problema con Europa, es un segundo problema con todos, pero con Europa en particular, tienen que reducir el saldo de deuda y tienen que hacer una reprogramación a 50 años, a 100 años de la deuda. Pero no hay otra forma, históricamente no hay ninguna salida al problema de la deuda que no sea con una reducción de saldos y con una reprogramación a larguísimo plazo. Y si eso se hace con una garantía de terceros, que sería el Banco Central Europeo, maravilloso, y eso le baja la tasa de interés al bono nuevo, y entonces borrón y cuenta nueva, este sería el equivalente al Plan Brady del 89, el equivalente de lo que se hizo en los años 80 del siglo XIX, o de la solución de los años 40 para salir de la 40 y 50 para salir de la crisis del año 30.
Si no se hace eso, van en cada vuelta de tuerca de renegociar deuda pasada, van a elevar el servicio de la deuda. En el trabajo de genealogía de la arquitectura financiera internacional, lo que yo pude constatar en la América Latina es que después de la tercera refinanciación, que se hicieron 5, después de la tercera, la posición del país endeudado es peor que antes de la primera. Y los europeos ya van por la tercera. Caso de Grecia, caso de Portugal. Caso de Grecia, España, Irlanda. Ahora, ¿parecería que Irlanda va a salir? No sabemos. Pero cada vuelta te va complicando la situación. Y cada caída del consumo te eleva el índice de deuda a PIB. Claro. Porque se achica el PIB. Entonces, cada vuelta que se te achica el PIB, el índice se deteriora y siguiendo el argumento que hay que subir los impuestos, sube los impuestos más, contra el consumo. Y entonces vas, ya pasamos por ahí en América Latina, no vamos a contarnos cosas, ¿no es cierto? Ya en México los 80 fueron eso. Entonces, la salida es renegociar la deuda a larguísimo plazo. Tiene que ser con una reducción de saldos y con una reprogramación del íntegro de la deuda del país a muchísimo plazo, con una garantía de terceros para bajar la tasa de interés a un nivel que sea manejable. En este sentido, ¿sería deseable una salida, digamos, parcial de lo que está haciendo Estados Unidos, de inyectar liquidez? Están inyectando, es decir, el Banco Central Europeo está inyectando liquidez, pero eso no resuelve el problema de la deuda de largo plazo. Eso, la inyección de liquidez tiene que ver con manejos de la deuda de corto. Claro. Pero tienen que atender el problema de la deuda de largo de todas maneras. ¿Qué le parece la reforma que está implantando China, por ejemplo? Yo lo que veo con China, yo veo con dos problemas con China. Uno es que las tasas de crecimiento que han venido a la baja desde el año 7 parecerían haberse estabilizado en 7% de crecimiento. El segundo problema, es decir, ha habido una baja de tasas de 14% a tasas de 7%. 7% de crecimiento en un contexto de crecimiento cero en Europa es una barbaridad. Pero no por ese tamaño de población. Claro, es muchísimo crecimiento. Es realmente... Ahora, que los chinos podrían recuperar su crecimiento a 10, lo tendrían que hacer en algún momento. Pero tienen un segundo problema, que es que la bolsa china, la bolsa de Shanghai, está a la baja también desde el año 7. Los propios chinos no creen en su crecimiento. Es la única bolsa que tiene sentido la relación entre el crecimiento del PIB y la dinámica de la bolsa. Esa bolsa sí tiene sentido. Las otras, yo no entiendo qué está pasando. No hay crecimiento, especulación. En China no. En China la bolsa de Shanghai viene a la baja, el PIB ha bajado a 7, está estancado. Entonces parecería como que no hay mucha fe en que va a recuperar para arriba. Y el tercer problema, que es a donde están tratando de llegar con estas reformas, es que tienen un problema de sobreconstrucción muy grande que está poniendo a los bancos en una posición análoga a la de los bancos estadounidenses en la década pasada, con la diferencia de que como es un régimen socialista, yo creo que no hay mecanismos de ajuste, es decir, no hay manera de que el mercado se sincere. Entonces, a mí me explicaban la otra vez que cada mes se construye una ciudad para, son 3 millones de habitantes. Cada mes. ¿Y quién los compra? Ese es el problema. El problema es que se están quedando sin compradores y los bancos se están quedando con la deuda de los constructores. Están resolviendo el problema del empleo, por ese lado. Están atendiendo el problema del consumo. O sea, claro, atienden el problema del empleo, con eso el consumo, la dinámica interna está siendo movida, todo muy bien, pero bueno, pues en última instancia, si no venden los departamentos y las casas y las oficinas, lo que está en estas ciudades que están construyendo, eventualmente los bancos van a tener, los 3 bancos van a tener un problema. Por eso la reforma tiene un lado financiero muy fuerte, que es justamente para tratar de soltar las tasas de interés y tratar de llamar a los extranjeros a que entren a comprar.
¿Qué es esto? A ver. A ver. Se ha venido insistiendo en el pronto retiro de estímulos en Estados Unidos. ¿Qué repercusiones tendría para la economía norteamericana y para la mundial? Es que ahí tenemos un problema, que es que las tasas de interés de corto plazo vienen siendo en términos reales negativas, con subidas y bajadas hace una década. Comenzaron la bajada del año 2000, tuvieron un breve momento de subida en el 2004 hasta el 2005, después volvieron a bajar y están en menos 2%. Las tasas de largo plazo también tienen una tendencia de bajada desde el año 2000, pero más marcado desde el 2005. La combinación de ambas tasas hacia negativas es lo que ha empujado a la burbuja en Estados Unidos y es lo que ha empujado a la necesidad de estas inyecciones de liquidez. Porque lo que hay en Estados Unidos es una tendencia deflacionaria depresiva. Entonces, para contrarrestar la deflación con depresión, a lo Japón, digamos, Sí. lo que han hecho ha sido inyectarle 75.000 millones de dólares al año y ya estamos en 4 billones de dólares inyectados. Son 4 billones de dólares inyectados a cambio de nada. Eso ha evitado la depresión con deflación. Ahora, ¿cómo lo ha evitado? Ha hecho que suban los mercados de commodities. Los commodities han subido brutalmente. ¿Cómo es el mecanismo? Los bancos de inversión reciben el dinero por los bonos, ellos entregan los bonos de corto, reciben la liquidez, colocan su dinero en reservas, la reserva la invierten en commodities, sigue haciendo reservas, pero está en el mercado de commodities, los commodities suben de precio y todos somos felices. La rentabilidad en commodities es bastante mayor que menos 2% o menos 1%, o sea, corto o largo plazo. Eso impacta sobre el crecimiento de África y de América del Sur positivamente, porque son economías basadas en materias primas, y entonces tenemos unas tasas de crecimiento altas en África y en América del Sur, estupendo, todos estamos rozagantes, beneficiarios de una política monetaria expansiva en Estados Unidos, porque tienen señoreaje, es decir, pueden trasladar directamente sus dólares, pasan al mundo por el señoreaje, cosa que no pasa con Europa ni con Japón. Ahora, ¿a dónde también pasan? Pasan a las bolsas de valores, o pasaban a las bolsas de valores y al mercado cambiario. Los capitales se han movido por el triple arbitraje: el arbitraje de tasas de interés, el arbitraje de tipo de cambio y el arbitraje del valor de los activos financieros. Todo esto inducido por la baja de la tasa de interés. ¿Qué pasa cuando la tasa de interés sube? Tienes el arbitraje reverso. Salen de donde están, vuelven a casa, al subir la tasa de interés, salen, el tipo de cambio se ve afectado negativamente, y los activos financieros se ven afectados negativamente. Eso en parte explica lo que ha pasado el año 13. Cuando Bernanke salió y dijo, creo que hay que hacer esto, ya habían agentes que estaban pensando que Bernanke iba a salir a decirlo. Desde febrero los precios venían resbalándose y después de que salió en mayo los precios se resbalaron mucho más. Las bolsas de valores de todo el mundo comenzaron a bajar, los tipos de cambio comenzaron a ajustarse en el sentido inverso, la sobreapreciación comenzó a regresar a su sitio y por supuesto eso ha impactado sobre el nivel de importaciones, lo cual ha impactado sobre el tasa de crecimiento. Entonces, si lo llegan a hacer efectivamente, el pronóstico es que el mercado de commodities va a regresar a su nivel normal, vamos a salir de la burbuja de commodities, es obvia. Si uno ve el gráfico, si no tuviera la computadora estancada, bloqueada, se lo mostraría. Si uno ve la tendencia del PIB y ve la tendencia de los precios de los commodities, uno logra ver cómo se despega en el año 6, sube, crece, baja, se revienta la burbuja del 8 y luego inmediatamente después vuelve a subir y estamos en un nivel más bien. Hay posibilidad de que vuelva a explotar. Claro, toda. Tengamos un segundo momento Minsky de 5 años.
Sí. Lo cual nos va llevando a la necesidad urgente de regular los mercados, que es el debate que en Estados Unidos los banqueros están impidiendo que ocurra. Claro. Los dueños del dinero. Son los dueños del dinero. Ellos están impidiendo que esa discusión ocurra. Están impidiendo que la ley Dodd-Frank se aplique. Y entonces, por unos lados, en Europa están haciendo algunas cosas, por otro lado, en Estados Unidos no están permitiendo que eso se haga. Entonces, mejor este panorama, ¿cuáles serían las perspectivas más cercanas de que lo que va a ocurrir en 2014? Bueno, a ver, las perspectivas de crecimiento no son buenas, son más bien malas. Europa no, va a seguir sin crecer. Estados Unidos también va a seguir sin crecer, no tiene por qué crecer. Además, le están ajustando el presupuesto fiscal. ¿Por qué va a crecer? No tiene el motor del gasto público, no lo tiene, lo están achicando. Y yo no veo una reactivación del motor consumo, tampoco. Yo lo que veo es que hay un problema en la bajada del salario real. Hoy día hay una nota en el final, no, en la jornada, hay una nota larga sobre el tema del salario mínimo en Estados Unidos. Ha bajado en términos reales. Y ya la población se está quejando, el salario mínimo está muy abajo. Eso ya dice algo, ¿no? Los japoneses yo supongo que seguirán con su bajo crecimiento, que es mejor que ningún crecimiento. Claro. Estancamiento. Claro. O sea, han logrado salir de la situación de deflación con depresión a una situación de un poquito de inflación con un poquito de actividad. Ahí va. El resto de nosotros vamos a vernos afectados por la baja de los precios de las materias primas, vamos a vernos afectados por la salida de los capitales de corto plazo, vamos a vernos afectados por el impacto sobre el tipo de cambio y vamos a ver si no vemos algún problema bancario mayor en alguna parte del mundo, que venga junto acompañando todo eso. Sí. Entonces, no es, digamos, es un año complicado, 14. Es un año complicado, 14. Es un año menos bueno que el 13. Aunque las perspectivas de los organismos internacionales señalan que habrá mayor crecimiento con relación a este año. Siempre señalan. Se lo ajustan, ¿verdad? Sí, pues, es que ya nos han perdido credibilidad los pobres, ¿no? Pero salen y dicen, sí, vamos a crecer no sé cómo, después en marzo salen y dicen, no, va a ser cuanto menos, y después va a ser cuanto menos. Este año fue notable, sí, o sea, tres ajustes. Claro. 3 ajustes y terminamos con una proyección de crecimiento que es un tercio de lo que era el día 1. Entonces, lo que pasa con las proyecciones, si uno las hace de manera cuantitativa, sin pensar, sin elaborar, si uno supone, entonces uno puede suponer lo que le dé la gana. Claro. El asunto no es suponer, sino tomar de los elementos de la realidad y decir, bueno, a ver, esto cómo impacta sobre el consumo, sobre gasto público y sobre la tasa de inversión. Y a ver, veamos esto cómo va a parar el PIB mundial. Pues, yo creo que hay que analizar. Y no hay un modelo a seguir para revertir la situación. No, pues, tenemos una crisis teórica. Tenemos una crisis teórica horrible. O sea, yo no creo que la ciencia económica haya tenido en sus 200 años de historia una crisis de este tamaño, porque hemos entrado a la crisis del 2008 con una teoría económica y estamos instalados en esa teoría económica y esa teoría económica no nos está sacando. Acaban de dar premios Nobel a los que han armado esa teoría económica y no nos sacan, los mercados eficientes no nos están sacando de ninguna crisis. Y es más, el instrumental que acompaña eso, que es un instrumental de medición, no sirve para poner ideas de cómo salimos. Y por otro lado, la crítica a los keynesianos ahí sigue, y la crítica a los marxistas ahí sigue. Y entonces yo no veo, entre los austriacos, los keynesianos y los marxistas, yo francamente no veo dónde está el nuevo consenso. No hay nuevo consenso. En los debates sobre historia y pensamiento económico es evidente de que no hay consenso ni sobre la teoría del dinero, ni sobre la teoría de la tasa de interés, con lo cual, bueno, pues, y ahora no hay ni siquiera consenso sobre para qué es la economía. Porque mientras para los keynesianos el sentido de la economía es el empleo, para los austriacos el sentido de la economía es el crecimiento, y el empleo es una política social. Claro.
Pues si no hay consenso, bueno, sí, hay crisis teórica. Ahí estamos instaladísimos. Gracias por su atención, nos esperamos en una emisión más de La Morralla.